Bueno, ahora vamos a iniciar el estudio de las leyes de Mendel. Tras las investigaciones, Mendel, como conclusión llegó a tres eh, leyes, las cuales son conocidas en la actualidad como leyes de Mendel. La primera de ellas, también llamada Ley de la Uniformidad de Híbridos de Primera Generación. Ella se presenta cuando se cruzan dos individuos que son puros, sean homocigotos recesivos u homocigotos dominantes. Siempre sus descendientes van a presentar la característica dominante y van a ser iguales entre ellos. A estos descendientes se les conoce como descendientes filiares o filiar 1. Observemos que el gen dominante es el color negro y el gen recesivo es el color blanco. Cuando estos dos homocigotos se cruzan, van a tener como resultado un descendiente heterocigoto, es decir, un individuo que tiene un gen dominante y un gen recesivo, pero que en su fenotipo, es decir, su característica visible, solo se manifiesta el gen dominante, en este caso el color negro. Después de varias interpretaciones de las leyes de Mendel, el señor Punnett presenta un cuadro con el cual permiten expresar y visualizar la característica genotípica y fenotípica de todos los descendientes. ¿Cómo funciona el cuadro de Punnett? Entonces, en nuestro ejemplo, teníamos un conejillo de indias de color negro dominante, donde sus alelos los vamos a ubicar en cada uno de los cuadritos que se presenta en ese esquema. Y para la madre o el homocigoto recesivo, de igual forma, cada uno de los alelos lo vamos a ubicar en un cuadrito. ¿Cómo se llena esta matriz o cuadro de Punnett? Se hace un cruce, colocando siempre en primer momento los genes dominantes. Entonces, ¿a quién tenemos en la parte superior? Tenemos al gen dominante. Este gen dominante, ¿con quién se está cruzando? Con el que está a este lado, es decir, uno recesivo. De igual forma venimos acá. ¿De dónde sale el resultado de acá? De lo que tenemos en la parte superior combinado con el alelo que tenemos en el extremo del cuadro. En ese tercero, de igual forma, vamos a lo que tenemos en la parte superior y lo que tenemos al lado. Y terminamos mirando cómo es el alelo o el gen de la parte superior y cómo es el alelo que nos acompaña en la parte izquierda. Así terminaríamos el cuadro de Punnett o la matriz de análisis de las características de los descendientes. Nos están diciendo que en ese cuadro podemos analizar el genotipo de esos descendientes. ¿Qué es el genotipo? Son las características genéticas que van a tener los descendientes. En este caso, si podemos ver, todos los descendientes tienen igual característica genética. Este cuadro me representa a mí el 100% de los descendientes, pero por comodidad, Punnett lo dividió en 4 subgrupos, es decir, en las 4 posibilidades de entrecruzamiento que tienen los genes. Si todo este me vale el 100%, quiere decir que cada cuadrito me está representando el 25% de la probabilidad. En nuestro caso, nuestro 100% es exactamente igual. ¿Cómo se expresa el genotipo? Se escribe: el 100% van a ser heterocigotos. ¿Por qué decimos que son heterocigotos? Porque tienen un gen dominante y un gen recesivo, lo que hablábamos en el video anterior, que las características pueden ser homocigoto dominante, homocigoto recesivo o heterocigoto.
En nuestro caso son heterocigotos. Y también podemos analizar o concluir cómo es el fenotipo, es decir, de qué color, en este caso, van a ser todos los descendientes. Todos ellos tienen al menos un gen dominante. Quiere decir que el 100% de los conejitos que van a ser de color negro. Y ahí terminaríamos el desarrollo del ejemplo de la primera ley de Mendel. Ahora vamos a mirar qué pasaría en la segunda ley de Mendel. La segunda ley de Mendel se presenta cuando ya hacemos el cruce de un filiar 1, es decir, de no individuos puros, sino que por el contrario son individuos heterocigotos. Cuando se están combinando individuos heterocigotos a sus descendientes, ya le llamamos segunda generación o filiar 2. ¿Por qué? Porque provienen de esa generación 1. En este caso, como tenemos los dos descendientes que son heterocigotos, van a tener otras posibilidades. En el esquema los vemos, pero vamos a llenar el cuadro de Punnett para que podamos visualizar cómo es que se van a representar las características genotípicas y las características fenotípicas. El ejemplo nos dice que vamos a cruzar dos conejillos de indias del ejemplo anterior. Recordemos que nos estaban diciendo que eran ambos heterocigotos, es decir, que contaban con un gen dominante y un gen recesivo. Vamos a llenar el cuadro de Punnett. ¿Cómo iniciamos acá? Con lo que tenemos en la parte superior y el que tenemos al lado izquierdo. En este caso, ambos son genes dominantes. Para el siguiente, en la parte superior tenemos un gen recesivo, pero en la parte izquierda tenemos el gen dominante. Entonces siempre vamos a colocar al inicio el gen dominante. Ocurre igual para el siguiente cuadro, dominante y recesivo. ¿De dónde sale el dominante? De la parte superior. ¿De dónde sale el recesivo? De la izquierda. Y en el último tenemos, tanto en la parte superior como en la parte izquierda, los dos genes recesivos. Entonces, si podemos mirar, encontramos que cada uno de los recuadros, es decir, el 25%, presentan características diferentes. Vamos a comprender cómo se expresan esas características. Ese cuadrito, es decir, mi 25%, presenta características homocigotas dominantes. Entonces lo escribimos así. El 25% es homocigoto dominante. Encontramos que en este recuadro y en este recuadro los genes son heterocigotos. Los vemos iguales, un gen dominante y un gen recesivo. Quiere decir que el 50, ¿por qué el 50? Porque son dos cuadros, 25 más 25, son heterocigotos. Y finalizamos con un 25% cuyas características son genes homocigotos recesivos. Así terminaríamos el análisis genotípico de este ejercicio. Y el fenotipo nos va a decir que 3 de estos cuadros tienen al menos un gen dominante. El 25 más 25 más 25, es decir, el 75% son negros y el 25% son blancos. Así terminamos este segundo ejemplo, es decir,
que nuestros conejitos ya no van a ser todos iguales. Como último, tenemos la tercera ley de Mendel. En esta ley, él decidió analizar dos características para ver si ellas se cruzaban, es decir, si los genes interfieren unos en otros. Pero por el contrario, encontró que cada característica se hereda de forma independiente. En este cuadro, él hace un cruce de dos variables, color y textura. Nosotros, para nuestro estudio de esta guía, vamos a comprender que las variables se cruzan o se heredan de forma independiente, que una no interfiere con la otra. Él tomó una semilla amarilla con todas sus características dominantes, tanto para color como para textura, y una semilla verde con características recesivas, tanto para color como textura. Cuando hace el cruce, se encuentra que 9 de ellas van a tener características dominantes para color y textura, que 3 son dominantes para color pero recesivas para textura, otras 3 son recesivas para color pero dominante para textura y que solo una sale con recesivas para ambas características. En esta forma terminamos el estudio de las leyes de Mendel. Recuerden que cualquier duda en la solución de la guía lo vamos a poder encontrar o solucionar desde lo que estamos trabajando a través del WhatsApp. Para dar terminación a la guía, vamos a encontrar una actividad donde debemos solucionar algunos problemas de aplicación de las leyes de Mendel. Vamos a leerlos para que podamos entenderlos. Recordemos que este último o esta última entrega la vamos a tener para el 4 de noviembre. Entonces, en un primer momento vamos a encontrar una sopa de letras. En ella están algunos de los términos con los cuales nos hemos familiarizado en el desarrollo de la guía. Luego vamos a escribir según corresponda a cada uno de estos ejemplos, si estamos dando un ejemplo, valga la redundancia, de una característica genotípica o una característica fenotípica. Y como tercero, vamos a solucionar esos 3 problemas. Ya en el cuarto, seguimos aplicando las leyes de Mendel y el quinto nos permite generar otra aplicación de estas leyes. Recordemos que en cada uno de los problemas hay que llenar el cuadro de Punnett y determinar el fenotipo y el genotipo de los individuos que están. Nos vemos en la clase que vamos a ir programando a través de los grupos de WhatsApp. Si alguna duda la vamos a ir abordando a medida que se nos vayan presentando. Para todos una feliz tarde.